Están en jaque miles de guatemaltecos, no únicamente aquí en Los Ángeles, sino en todos los Estados Unidos. La mayoría vino huyendo de la guerra y de las dictaduras militares que tienen su origen en el golpe de Estado apoyado por Estados Unidos contra el presidente Jacobo Arbenz, allá en el año de 1954. Pero ahora resulta que ya no hay motivos para otorgarles asilo político. Y aunque tengan años viviendo acá en los Estados Unidos, los están deportando hacia Guatemala, convirtiéndolos en un pueblo sin hogar. María García lo pone en contexto. La paz en esta pecera. Así se siente Byron en Estados Unidos, recién llegado de Guatemala. Hay paz, libertad. Nunca me imaginé llegar a Estados Unidos. Byron nos cuenta cómo era su vida en esa Guatemala, donde dicen que ya no hay guerra. Los delincuentes, mareros, que nos matan a uno, por caminar ya le quieren cobrar el impuesto a uno, aumentar el impuesto. Byron tiene cita en febrero ante el juez para pedir asilo político. La situación no pinta bien. A los guatemaltecos que entraron después del 91, cuando terminó Nacara, les han estado dando permisos tras permisos, sin que sus peticiones de asilo político llegaran nunca ante un juez. Ahora, con los cambios de los departamentos de inmigración, finalmente están llamándolos a juicio. Y el argumento de que si regresan a Guatemala sus vidas peligran, ya no es válido, pues la guerra terminó oficialmente en el 96. Y ahorita es peor porque son pandillas que no están controladas por el gobierno. La policía no hace nada. Hay varios que me quieren matar. Es una pandilla. Es la Guatemala de 42 años de guerras y guerrillas, desde los tiempos de Castillo Armas. Muchos culpan al expresidente Álvaro Arzú de no haber previsto algún programa en esos acuerdos de paz que firmó en el 96 para su gente que andaba por el exilio. Gente que uno a uno están ahora llegando ante el juez y están siendo deportados. Fíjese que lo dejé ahí arriba, les iba a enseñar todavía un quetzal que guardo de mi última visita a Guatemala, por allá cuando se firmó la paz. Mire, está con nosotros Byron Vázquez, periodista y director de la Casa de la Cultura de Guatemala acá en Los Ángeles. Byron Vázquez, muchísimas gracias por estar con nosotros en Contexto. ¿Qué tan grave es el problema de la deportación que está amenazando a miles de guatemaltecos aquí y a lo largo y ancho de la Unión Americana? Pues déjeme comentarle, Rubén, muchísimas gracias primeramente por esa oportunidad que nos da a los guatemaltecos por primera vez de exponer nuestro problema. Es grave, la situación es bastante grave. Primeramente porque no se tiene una cifra cuantificada de cierta manera cuántos son, pero si tomamos en consideración la cantidad de guatemaltecos que emigraron en los últimos años, de los años 85 hasta el año, pongámosle 95 antes de la guerra, que se terminaran los acuerdos de paz, estamos hablando de 200,000 personas, familias que están en... Familias completas que están en el proceso prácticamente. Preparando el tema, alguien me preguntaba, bueno, ¿y por qué no aprovecharon diferentes opciones? Hablaban del TPS, en fin, para poderse legalizar y poder vivir aquí en paz en los Estados Unidos sin esta amenaza de la deportación. Explíqueme un poquito eso. ¿Quiénes son? ¿Cuál es el perfil de los que llegaron acá y pueden ser deportados después de tantos años de vivir acá? Claro, recuérdese que Estados Unidos, cuando le convino que Guatemala fuera su satélite en Centroamérica, lo que hizo fue que compró prácticamente los ejércitos. Esto lo que obligó a los guatemaltecos a tener que huir de la guerra. Entonces todas estas, pero el mismo Estados Unidos en el año 86 dijo que podían aplicar por asilo. Les dio la oportunidad de que ellos se registraran a un programa de asilo. Pero cuando se terminó la guerra, pues entonces Estados Unidos dice, bueno, pues si ustedes ya terminaron su guerra, se pueden regresar para su país de origen. Entonces el problema que tenemos es que muchísima gente pensó que al venirse para acá, pues venía directamente a recibir una residencia o algo. Simplemente lo que tenía era una solicitud de asilo que hasta ahorita se las están revisando ellos. Fíjese, bueno, estábamos comentando al inicio de este reportaje justamente aquel dramático acontecimiento de 1954 cuando es derrocado Jacobo Arbenz por Castillo de Armas, ¿verdad? Así es. Desde Honduras. Bueno, datos desclasificados recientemente de la CIA determinan categóricamente que fue un golpe de Estado desde los Estados Unidos, por la CIA. Esto compromete, no estoy mintiendo, ¿verdad? No, bueno, hay documentos. Hay documentos, ¿verdad? De que en eso estamos trabajando nosotros, documentando histórica y periodísticamente, científicamente lo que sucedió en Guatemala, porque no solamente fue el gobierno de Jacobo Arbenz, fue el gobierno de Lucas, fueron los gobiernos sucesivos hasta el año... Que se estuvieron apoyando a esas dictaduras criminales como la de Efraín Ríos Montt, que cínicamente quería recientemente llegar nuevamente al poder. Así es, solo estamos hablando de que hasta el año 1985 el ejército de Guatemala estaba pues automáticamente financiado por los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo tirar la piedra y ahora esconder la mano? Con todo respeto lo digo,
a esos gobiernos específicos que se metieron ahí para bloquear una reforma agraria que hubiera permitido que los campesinos guatemaltecos puedan vivir dignamente en su suelo, porque se favoreció a la United Fruit Company y después, ahora, años después, ¿saben qué? Váyanse de regreso para Guatemala a los que vienen directamente abortados por la guerra. Sí, fíjese que usted toca un tema muy interesante y es el motivo de lo que estamos viviendo. Es la intervención producto de un interés comercial que se dio en Centroamérica, porque recuérdese que la United Fruit Company fue que compró todas las tierras de Guatemala. No pagaban impuestos. Sí. Tenían un círculo vicioso en donde la gente tenía que comprar y consumir los productos que ellos mismos llevaban. Crearon el ferrocarril no para beneficiar al pueblo, sino que para beneficiar el transporte del banano. Entonces, cuando hubo la transatlántica, ellos empezaron a ver de bloquear todas estas cosas. Entonces, la historia guatemalteca verdaderamente es lamentable, pero lo más lamentable, Rubén, es que muchísimas personas, las generaciones nuevas, no conocen el problema. No conocen el problema. Mucha gente como que nomás vio el segundo tiempo del partido, no conocen el primer tiempo, y cuando hablamos luego de esto parece que estamos ahí medio inventando. Vamos a concluir. ¿Qué van a hacer y qué va a hacer la comunidad guatemalteca para evitar estas deportaciones? ¿Hay algún camino legal para evitar esto? Sí, Rubén. En primer lugar, primero queremos responsabilizar públicamente al gobierno de Álvaro Arzú, porque él fue el responsable de haber firmado unos acuerdos de paz inexistentes y totalmente ilegales, porque eso lo podemos hablar en otra oportunidad. Lo segundo es que estamos justificando una demanda colectiva por el cual el Departamento de Estado, si tomamos en consideración lo que vino arrastrando la guerra, son culpables de la migración de guatemaltecos. Absolutamente. Al Departamento de Migración por haber dilatado tanto las entrevistas, porque si aquellas personas que vinieron en el 81, como las personas que están aquí con nosotros, los hubieran entrevistado en su tiempo, posiblemente hubieran ganado su asilo, ¿verdad? Entonces lo que estamos buscando es encontrar víctimas que se acerquen, que encontremos esas personas que están en proceso de deportación y hacer la demanda colectiva como primer plano. Y posteriormente ver qué puede negociar Estados Unidos con el gobierno de Guatemala de una manera moral. Que sería un acto moral y de justicia, Así ¿no? es. Le agradezco muchísimo, sé que le están escuchando muchos guatemaltecos, algunos me han contado historias casi llorando en restaurantes, etcétera, de cómo les afectó a la guerra. Le agradezco muchísimo. Bueno, muchísimas gracias y esperamos que en una próxima oportunidad poderle contar más a usted personalmente, porque tengo entendido y veo que tiene un interés muy grande en conocer más de la historia que corrió muchísima sangre en nuestro Ciertamente, y a propósito de esto, mira a ver qué le parece esta conclusión. Fíjese, el Premio Nobel de Literatura, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, dijo una vez: para un pueblo hambriento, la única reforma, o más bien la única forma en la que Dios puede aparecer es en la de comida y trabajo. Y eso quiso hacer en 1954 Jacobo Arbenz, pero le inventaron de todo. Lo acusaron de comunista y lo derrocaron. Esa herida histórica aún no ha cicatrizado y los que la causaron se agazapan hoy entre el cinismo, la ignorancia, la indiferencia y el olvido.